Bueno, entonces vamos a empezar hablando qué es la felicidad para que unifiquemos el concepto y sobre este concepto desarrollemos todo el taller. La felicidad es el estado básico que nos pertenece, es el estado original en el cual todos venimos y del cual todos procedemos. ¿Esto qué significa? Que todos estamos en un proceso evolutivo. Cada uno está teniendo su propio plan de aprendizaje. Entonces, mi plan de aprendizaje se une al plan de aprendizaje del otro y así creamos un plan de aprendizaje colectivo. Este es un proceso evolutivo de la humanidad en el cual todos participamos. ¿Qué es lo importante de este proceso? Que este proceso es un proceso de amor, porque cuando yo crezco, ayuda al otro a crecer. Está diseñado bajo el amor, porque es un proceso en el que todos nos estamos ayudando. Entonces, ¿cómo funciona? Yo, desde mi espíritu, decido qué plan de aprendizaje voy a tener. Y digo, ah, sí, yo necesito aprender tal cosa. Es como un plan de estudio. En ese plan de estudio, ¿qué hago? Busco las personas, los lugares, el entorno, las situaciones que me van a favorecer en ese plan de estudio. Está todo completamente sincronizado y planeado. Entonces, ese es mi mini sistema que se va a combinar con otros sistemas. Cuando yo le doy un propósito a mi plan, hago que mi propósito se sume a un plan mayor y vamos creciendo el plan. Por eso es que esto es un proceso de amor. Por eso es un proceso que se crea desde la alegría. Si a uno le van a dar un regalo que le va a servir para renovarse, para llenarse de fuerza, para llenarse de confianza, es un regalo que le va a traer felicidad. Por eso el espíritu, cuando desarrolla su plan, lo desarrolla con total felicidad. Es que es un regalo de vida, es un regalo de transformación, es un regalo evolutivo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es que como unidad estamos trabajando un proceso a la vez. Este proyecto tiene una característica y es la libertad. Es como el regalo adicional con el que viene este plan. Y nos dicen, si usted quiere vivir su plan de aprendizaje, tiene dos opciones. O vivirlo en alegría y felicidad o vivirlo de otra forma. Entonces, esa libertad es como la opción que a nosotros nos dan de escoger. A veces escogemos vivirlo con miedo, con angustia, con preocupación, pero también podemos escoger vivirlo con confianza, con alegría, con certeza. Entonces esa libertad es la que tenemos que saber aprender a manejar, porque si la aprendemos a manejar, este viaje, este camino se nos va a convertir en una aventura de felicidad. Esa aventura de felicidad necesita de nosotros para poder ser una realidad. ¿Qué significa? Que si yo quiero conectarme con la felicidad como un estilo de vida, necesito dos cosas fundamentales. Primero, fortalecer mi conexión espiritual. Y segundo, elevar mi nivel de conciencia. Porque estas son las dos cosas que nos hacen conectarnos con el entorno de una forma amorosa. Ver el entorno de una forma amigable. Entonces, cuando observamos el entorno de una forma amigable, dejamos de ver problemas y vemos la oportunidad de aprender. En ese momento es cuando estamos haciendo cambios de amor. Eso como lo vemos en la vida cotidiana, con procesos espirituales o procesos de transformación como el perdón, la sanación, el duelo, el trabajo de amor propio. Todas esas cosas en las que espiritualmente hemos venido trabajando es lo que nos hace fortalecer la conexión con el espíritu y lo que nos hace elevar el nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando logramos esos aprendizajes y los trascendemos, nos llenamos de sabiduría. Cuando nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de confianza. Entonces, las cosas que vemos, que sentimos y que vivimos adquieren otro color. Ya no nos preocupamos, ya no nos angustiamos, ya no todo es doloroso, sino que nos permitimos sentir la emoción, pero también tenemos la confianza para poderlo trascender. Entonces, esto finalmente se vuelve un proceso de sabiduría, y esa sabiduría te llena de tranquilidad, y esa tranquilidad te llena de paz, y esa paz es la base de tu amor propio, y en ese amor propio ya vivís en felicidad. Entonces, ese es el estado que nos pertenece. Eso significa que ese es nuestro estado original. Eso significa que nacemos de la felicidad y que esta oportunidad de vida es una oportunidad feliz para aprender. Lo particular es que si todo esto es una oportunidad de felicidad, muchísimas veces no la sentimos. Y a medida que vamos creciendo, como que cada vez nos desconectamos más de la felicidad. Entonces, es particular que si es nuestro estado, nos lo sintamos siempre. Pero para que lo vean súper claro, cómo son los niños, inocentes, felices, tranquilos, seguros, no piensan desde el miedo. Pero a medida que vamos creciendo, como que nos vamos alejando de ese camino. ¿Qué es lo que pasa? Porque nos alejamos de la felicidad, porque nos pasamos de vivir del amor al miedo. Y cuando vivimos desde el miedo, todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos, todo se proyecta desde el miedo. Entonces, si yo me proyecto desde el miedo, estoy construyendo una vida
que no la construyo desde la felicidad y que aparte de eso siempre está atada a unas posibilidades que no parten de mi confianza, sino de la inseguridad. Entonces, aclaremos dos conceptos que son muy importantes, ¿qué es el miedo y qué es el amor? El amor es la luz, el amor es la felicidad, la tranquilidad, la alegría, la abundancia, la seguridad. El amor es todo, todo lo que expande tu luz, lo que expande tu espíritu. ¿Y qué es el miedo? El miedo es lo opuesto. El miedo es como esa energía que te contrae. El temor, la angustia, la preocupación, la rabia, la desconfianza, la inseguridad. Entonces son como dos grandes fuerzas, una que expande y otra que contrae. ¿Qué pasa con la fuerza que expande, que es el amor? Pues que le da impulso a todo. Todo lo que haces con amor te va a salir bien, se va a mover diferente, se va a ver diferente, va a crear una realidad diferente en tu vida. Y todo lo que haces con miedo, pues te deja en un punto que para cada uno es muy personal. Entonces, teniendo claro qué es el amor y qué es el miedo, el llamado a volvernos a encontrar con la felicidad es volver a vivir en el amor, es dejar todo lo que implica el miedo y volver a proyectar el amor. Es conectarte desde el corazón, en paz, y en esa sensación de amor, entender tu proceso de vida, entender tu propósito, entender las personas que te acompañan, entender el entorno en el que vivís, entender todas las posibilidades de aprender que tenés. Y cuando ya entendés todo eso, el proceso se vuelve un proceso de amor. Entonces ahí, cuando lo vivís desde el amor, ya simplemente lo que pasa es que ya lo sentís en felicidad y ya te volvés a conectar con ese estado de felicidad que te pertenece. Listo, Entonces, listo, no, entonces simplemente para pasarnos al amor, entonces hay que hacer como ciertas cosas y ciertos cambios y entender también que así como sabemos que es felicidad, hay que entender que no es felicidad. Y entonces, con todo esto que dice Cata, hay muchas cosas que siempre estamos pensando que es felicidad. Y estamos muchas veces equivocados. Entonces, por eso hay unos mitos que pensamos que cuando hay felicidad, hay ausencia de dolor, hay ausencia de preocupaciones, hay ausencia de angustia. Entendiendo que el estado de felicidad es ese estado de amor propio, ese estado de amor universal, tenemos que entender que es que nosotros, los seres humanos, hemos desvirtuado mucho el significado de esas dos palabras, del dolor y del amor propio. El dolor es es como esa manifestación del apego que se muestra a través de, no sé, de tristeza, de dolor, pues obviamente de dolor, de sufrimiento, pero es un estado que nos está alertando acerca de situaciones que tenemos que trabajar, acerca de situaciones que tenemos que vivir, acerca de situaciones que vinimos nosotros a aprender de ellas para transitarlas y seguir nuestro proceso evolutivo. El dolor no le tenemos que tener miedo. Es que el dolor es simplemente una emoción, pero si la vivimos de la mano de nuestra sabiduría interna, ahí la atravesamos, la trascendemos y aprendemos de esas situaciones para poder seguir evolucionando. El otro tema que tenemos desvirtuado es la palabra de amor propio. Siempre pensamos que amor propio es querernos, ¿sí? Y está, querernos, aceptar nuestro cuerpo físico, decirnos palabras súper lindas, y obviamente eso está incluido, pero el amor propio va más allá. El amor propio es lo que contiene mi amor por todo, mi amor por mí, mi amor por lo que me rodea, por las personas que han hecho parte de mi vida y parte de mí, por la naturaleza, por el planeta, por mi historia de vida, por mi propósito de vida. Es el amor universal. Y por eso siempre, muchas veces hablamos del amor propio y del amor universal. Estamos hablando de lo mismo. Es muy importante que cuando estemos hablando de felicidad no pensemos tampoco que nunca nos puede pasar nada, que nunca vamos a tener, que cuando tengamos una emoción diferente no podemos tener emociones diferentes. Somos seres humanos, vamos a tener accidentes, vamos a tener enfermedades, vamos a tener situaciones súper difíciles, crisis como la que estamos viviendo en este momento. Simplemente cada vez que estamos más conectados con nuestra sabiduría interior, nuestro comportamiento frente a las situaciones va a empezar a cambiar. Puede que el momento de rabia ya cada vez sea menor, puede que nuestro momento de angustia sea cada vez menor, porque cada vez al hacernos más conscientes sentimos la certeza y la seguridad de que estamos en este momento en un plan divino. Y que definitivamente cuando yo hago parte de ese plan divino, empiezo a cambiar mi comportamiento para hacer parte y no resistirme a ese plan divino. Y ahí entender que puedo vivir todas las emociones,
las dejo fluir, las dejo salir, pero simplemente para que sean sanadas y que sean sanadas a través del amor, apoyada de mi sabiduría interior. Nosotros que pensamos también que es felicidad, siempre pensamos que es estarnos riendo, que es estar alegres, hace parte, pero ya entendemos que la felicidad va mucho más allá y lo engloba ese amor propio. Ahora miremos cómo se siente esa felicidad. Porque aunque la felicidad no es una emoción, obviamente sí produce emociones. Lo principal es que la felicidad te va a producir una emoción de amor, una emoción de paz, de tranquilidad. Pero hay veces cuando hablamos de paz, tranquilidad, amor propio, y no es tan fácil materializarlo, como que lo vemos como muy abstracto y uno dice, sí, yo me quiero, pero ¿cómo lo reconozco? O sí, yo vivo en paz, pero ¿cómo lo reconozco? Entonces, sentir la felicidad es un acto cotidiano. No tenemos que vivir ni flotando, ni en otro planeta, ni súper elevados. La felicidad la tenemos que sentir en este plano, porque este fue el plano en el que escogimos aprender. Si yo necesito aislarme de este plano para ser feliz, entonces no estoy reconociendo el aprendizaje que vivo ahora. Por eso es tan importante entender cómo sentimos la felicidad. La felicidad la sentimos a través de las emociones que nos producen en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando en vez de ver el problema ves la oportunidad, ahí estás aprendiendo a reconocerte en felicidad. Obviamente, problemas y dificultades vamos a tener todos y a todos nos puede dar angustia, preocupación, pero si nos quedamos ahí y solamente vemos el problema, ahí nos quedamos enfrascados. Entonces, cuando estás viviendo en felicidad, cada vez va a ser más frecuente que pases de ver los problemas a ver oportunidades. También, empezar a querer a las personas de una forma diferente. Que hay personas que sentís que te han hecho daño, o que no te han ayudado mucho, o que te generaron dolor. A todos nos pasa. Pero cuando empezás a conectarte con las personas a través del amor, ahí va cambiando la situación. Porque cuando miras al pasado y las personas que hacen parte de ese pasado las reconoces de una forma diferente, es porque ya estás vibrando en amor. Cuando los que viven en tu presente y alguno que te genera resistencia, sos capaz de verlo con amor porque entendés que simplemente está viviendo un proceso diferente al tuyo, ahí ya te estás reconociendo en felicidad. Entonces, querer a las personas también es parte de reconocerse en felicidad. Otro comportamiento de la felicidad es generar amor en tus actos sociales. A veces, muchas veces muy frecuente, lo que hacemos es que en la casa somos súper queridos, súper buena gentes, súper tranquilos, súper amorosos, y cuando salimos a la calle somos completamente diferentes. O al contrario, estamos en el trabajo y todo el mundo nos reconoce por ser los más buena gente, los más pacientes, los más queridos, y salimos a la calle, llegamos a la casa y somos al contrario. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo unas prácticas que me generan tranquilidad, que me generan felicidad, que están fortaleciendo mi espiritualidad, mis comportamientos sociales deben ser iguales. Entonces, yo no me meto en las filas, yo respeto a las personas que están afuera, yo reconozco a todos los que me ayudan, yo trato de ser, digamos que, lo más responsable en mi convivencia. Entonces, los comportamientos sociales y la forma como te conectas con la sociedad también es una forma de vivir la felicidad. Cuando ya sientes que te conectas con la sabiduría, dejas de ver todo como un problema y dejas la angustia como tu principal sentimiento. ¿Te puede generar angustia una situación como la que estamos viviendo? Claro, porque a todos nos genera cierta angustia de lo que va a pasar. Pero más allá de esa angustia, tiene que prevalecer la sabiduría. Es la sabiduría tuya, la sabiduría del universo, la sabiduría divina. Entonces, confiar en esa sabiduría es una práctica que hace parte de la felicidad. Entregar mensajes y palabras de amor, esto es clave, porque si vivimos en el amor y lo estamos haciendo crecer, tenemos que hacerlo para nosotros y también para los que están afuera. Entonces, si yo entrego mensajes y palabras de amor, primero estoy creando amor a mi alrededor, en mi entorno y en mi sociedad. En este momento tenemos la oportunidad de lucirnos con esto, o sea, fijémonos en las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, las noticias que comunicamos, todo lo que hacemos en este momento, revisémoslo. ¿Aporta desde el miedo o aporta desde el amor? Finalmente, todos estamos aprendiendo y es mejor si aprendemos desde el amor. Entonces, comunicarse desde el amor es otra de las claves de la felicidad. Confiar en lo que sucede, lo que hablábamos ahorita. Aparte que tener la sabiduría para manejar y para transformar cualquier situación, confiar es tener la certeza que tu espíritu no te va a poner en una situación que no sos capaz de solucionar. O sea, el espíritu sabe, yo tengo que aprender una cosa. Si no la aprendo por una forma, pues me llegará por otra, pero la necesito aprender.
Si necesito una sacudida chiquita, qué rico, pero si necesito una sacudida más grande, pues también. Pero el espíritu te pone en todas las situaciones en las que perfectamente estás en capacidad de salir adelante, de trascender y de solucionar. Otra cosa es vivir en agradecimiento. Cuando ya vivís en agradecimiento, la vida significa otra cosa. Significa una oportunidad, significa disfrutar, significa vivir en alegría. Entonces, ese agradecimiento no es lo que nosotros hacemos. Gracias por tener casa, gracias por mis papás, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias, y ya, cierra los ojos. No, el agradecimiento es de verdad conectarse y decir, gracias por esta persona, gracias por esta situación, gracias porque esto hace mi vida más feliz, gracias porque esto me llena de amor, gracias porque esto hace que mi vida pueda ser diferente. Ese agradecimiento es un agradecimiento que sale del corazón y que también tiene coherencia en la forma como vivís. Porque es que si das gracias y después a esa misma persona que das gracias la tratas mal, pues entonces no tiene coherencia. Todo lo que uno agradece debe tener coherencia con sus comportamientos. Y finalmente, otra forma de sentir que realmente estás en felicidad es cuando ya al otro, al que está afuera, lo ves como un aliado de tu evolución y no lo ves como un aliado o como un enemigo de tu evolución. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nos gusta culpar al otro. Me dijo, me hizo, me robó la energía, es que es muy tóxico y siempre dejamos todo afuera. Entonces, cuando yo dejo de ver al otro desde afuera y lo veo desde adentro y digo, no, esta persona está aquí por algo. Yo lo que voy a hacer es que me voy a conectar con él como una persona que me ayuda a trascender, como una persona que me da la posibilidad de cambiar, como una persona que me está pegando una sacudida, ya lo ves como un aliado, antes decís, no, yo necesito estas personas en mi vida. Entonces, esa ya es una señal que ya te estás conectando con tu esencia, con tu propósito, ya te sentís parte del universo, te sentís parte de esa unidad y en ese momento, cuando uno ya se siente parte de eso, significa que está vibrando en felicidad. Vibrar en felicidad es simplemente conectarse con el proyecto de vida. Entonces, es súper importante que así como sabemos cómo se siente la felicidad, también detectemos unas cositas que nos acercan a la felicidad y otras que nos alejan de la felicidad como un estado. Entonces vamos a empezar con las que nos conectan con la felicidad. Listo. ¿Qué nos conecta entonces con la felicidad? Nos conecta a estar centrados, nos conecta a estar unificados a ese propósito divino, estar unificados a Dios. Nos conecta a tener ese balance de roles espirituales, de roles energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es comprender cuál es mi trabajo evolutivo y dejar de pretender hacer eso, tener esos roles sociales que uno mismo se impone, sino entender cuál es mi posición, cuál es mi punto en esta evolución que estoy teniendo. Lo otro es la libertad de mi proceso personal y permitir la libertad del proceso personal de los que me rodean. También tener una apertura mental, el saber que puedo ver las cosas de cualquier forma diferente. Permitirme cada vez parar en un punto, en un extremo diferente y ver las situaciones que me ayuden a enriquecer lo que estoy viviendo. También la liberación de esquemas. Todos sabemos, y yo creo que nos han repetido mucho, que tenemos muchos esquemas y muchas creencias. En la medida en la que yo me libero de esquemas, le estoy ayudando también a mi sociedad, a las personas que me rodean, a liberarse de esquemas. Y ahí estoy permitiendo soltar una historia que no nos pertenece en este momento. El perdonar. El perdonar es de los comportamientos que más nos acercan a la felicidad, porque nos libera de una carga muy grande que tenemos en nuestro interior, que simplemente nos angustia. Ver desde el amor siempre. Ver desde el amor es que para cada acto que nosotros estamos haciendo, siempre hay una forma de entregar amor. Miremos siempre que cuando estemos cerca de alguien o cuando tengamos oportunidad, nuestros actos y nuestras palabras y nuestros pensamientos partan desde el amor. Tener una conexión con el propósito, entender que yo vine con un propósito divino de evolucionar y que ese propósito lo puedo vivir desde el disfrute y desde el goce. Incorporar en nuestras vidas la intención de tener luz. Y ahí nos vamos alejando de simplemente reaccionar, de tener esos como reacciones y mentes, sino que vamos empezando a acercarnos a vivir mucho más tranquilos y que nuestras intenciones en todo lo que estemos viviendo sean intenciones de luz. El amor propio, como lo hemos dicho,
es lo que también más nos acerca. Y esto lo vamos a repetir en todo el taller. El amor propio, que es aceptar mi camino de vida, aceptar mi historia de vida, aceptar lo que me rodea y a todos los que me rodean. Aceptar mi propósito, aceptar todo lo que estoy experimentando y toda mi historia. Aceptar a esos maestros que me pone el camino y vivirlos con tranquilidad porque sé qué es lo que me corresponde aprender. Y ahí más fácil los puedo atravesar. Y sentirme en estado de unión con Dios. Recordemos que siempre somos un todo, no somos seres individuales, estamos todos viviendo un mismo camino y estamos aquí para apoyarnos. Es el momento, y este momento lo que más se está pidiendo es que lo vivamos unidos, que le demos la energía unidos. Yo solita no puedo subir la energía de todo, mientras que si nos vamos uniendo todos en diferentes puntos, elevando nuestra vibración, ahí empezamos a elevar la vibración de todo lo que estamos viviendo y del planeta en el que vivimos. Ahora miremos qué nos aleja de la felicidad. Cuando decimos que nos aleja de la felicidad, no es que la felicidad se vuelve algo inalcanzable, no. Cuando decimos que nos aleja de la felicidad es que nos desconecta de ese estado, que nos cambia la vibración y que nos pone a percibir todo el entorno en nuestra vida de una forma diferente. Entonces, ¿qué nos aleja? El apego. El apego es ese falso sentido de pertenencia que tenemos hacia las cosas o hacia las personas. Es ese falso sentido de pertenencia que nos aleja de la libertad. Todos, absolutamente todos nos relacionamos desde la libertad de nuestro origen. Simplemente a medida que vamos creando lazos, vamos, digamos que generando ese falso sentido de pertenencia. Que somos, digamos, maestros y compañeros de aprendizaje que cumplimos una función evolutiva por un tiempo determinado. Entonces, hay situaciones o hay cosas que suceden que tienen que transformarse, que tienen que cambiar, y cuando nos apegamos y no las dejamos fluir, pues entonces nos desconectamos de la felicidad. La desconfianza es sentir que yo no tengo el poder para resolver las cosas, es sentir que no tengo la sabiduría para resolver las cosas. Entonces la desconfianza me pone en un punto de parálisis en el que yo creo que lo que pasa es superior a mi capacidad. El temor es una emoción normal, pero es diferente cuando vivo en el temor a cuando simplemente lo siento, cojo fuerza y lo supero. ¿Qué significa el temor? El temor es cuando yo desde el fatalismo siempre me conecto a las situaciones difíciles como algo devastador, como algo con lo cual ya perdí el poder y no tengo nada que hacer. Los momentos difíciles, todos los vamos a tener, pero son momentos en los que podemos transformarnos. Cuando yo siempre pienso, es difícil, se me acabó, ya no sé qué voy a hacer, y en esa dificultad, si me sucede, yo no soy capaz de salir adelante, es cuando nos conectamos con temor. La culpa se manifiesta de dos formas. Hay una culpa que es frente a lo vivido, lo que hice, por qué lo hice, por qué no lo hice, si lo hubiera hecho diferente. Esa es una culpa que cargamos cuando no reconocemos el propósito de lo que hemos vivido. Y la otra culpa es la culpa por falsas responsabilidades que nos cargamos, que asumimos y que en realidad no nos tocan. Eso pasa mucho con las personas. Hay veces asumimos responsabilidades sobre la vida de otros que realmente no son nuestras, y ahí en ese momento lo que hacemos es cargarnos de culpas y sentir que el bienestar del otro es nuestra responsabilidad. El rencor. El rencor es simplemente cuando uno, dentro de lo que vivió, no fue capaz de encontrar el aprendizaje y se quedó con la rabia, con el dolor, con el sentimiento de humillación. Entonces, claro, nos van a pasar cosas que nos duelen, cosas que no nos gustan, pero si yo todavía a lo que no me gustó me vinculo a través del rencor, significa que no aprendí nada. La envidia. La envidia es otra de las cosas que más nos aleja. Y la envidia la creamos nosotros porque siempre nos comparamos con el otro. Y a través de esas comparaciones queremos establecer nuestra vida. Entonces los parámetros de éxito, los parámetros incluso de felicidad, los parámetros de abundancia, muchos parámetros los tenemos establecidos es a partir de la envidia. O sea, cuando vemos en el otro, creemos que ese es el parámetro y como sea necesitamos encajar ahí. El egocentrismo. El egocentrismo es algo que fácilmente alimentamos y lo cual llega a nosotros porque nos proponemos hacer las cosas desde la vanidad y no desde el amor. Todos queremos salir adelante, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos una vida exitosa, todos queremos poder cumplir nuestras metas y eso no está mal. Pero si eso es simplemente un tema de alimentar la vanidad y de alimentar el ego, eso es el egocentrismo. Si es un tema de amor, de proyección, de crecimiento personal y de crecimiento espiritual, es perfecto. Pero cuando alimenta la vanidad, es egocentrismo. El desequilibrio. El desequilibrio se presenta en varias, digamos que en varias facetas. La principal es la de nosotros.
cuando nosotros no nos reconocemos en las fortalezas que tenemos. Entonces, eso que es fortaleza no lo sabemos usar, no lo valoramos, no lo reconocemos, entonces ahí nos desequilibramos nosotros. Y también hay desequilibrio en los roles sociales. Hay veces que asumimos la posición de otro que no nos toca, o hay veces que no creemos lo que no es, o hay veces por ser excesivamente controladores llegamos a un rol superior que no nos corresponde, entonces hay roles que también nos desequilibran. El ruido. El ruido es una de las cosas que más nos afectan y que más nos alteran la paz y nos alejan de la felicidad, porque el ruido es esa combinación entre lo externo y lo que vos sentís. ¿Qué significa? Que lo externo te genera unos esquemas, te genera unos condicionamientos. Y esos condicionamientos muchas veces no van en línea con lo que vos querés. Entonces empieza a generar un cortocircuito. Y el ruido hace que empezás a perder el norte y que te disperses. El victimismo. El victimismo es una de las cosas en las que fácilmente caemos y especialmente pues en nuestro entorno se da mucho victimismo. ¿Qué es el victimismo? Es siempre poner las cosas en un lugar externo. Echarle la culpa al otro, echarle la culpa a la situación, es que alguien me hizo, es que todo el mundo me trata así. El victimismo es cuando yo no miro hacia adentro, sino que siempre miro hacia afuera. Siempre hay alguien o una situación que es responsable de todo lo que me sucede, pero yo nunca me hago cargo. No amarte a ti mismo ni a tu mundo es lo que más te aleja de tu conciencia y de tu propósito de vida. Si vos estás teniendo un propósito de vida y en esta encarnación lo estás viviendo, pero no te querés y no querés el propósito, es como si estuvieras desconociendo la sabiduría del espíritu. Resistirse y pelear por todo. La quejadera, la peleadera, el inconformismo constante, todo eso nos altera. Obviamente hay cosas que no nos gustan. El fortalecerse espiritualmente no significa que todo en la vida está bien y que a todos le tenemos que sonreír como si todo nos agradara. Pero lo que no nos agrada, ante eso tomamos una posición, respetamos la de los otros, validamos la nuestra y simplemente nos paramos ahí, pero no nos sentamos a quejarnos todo el día. La incoherencia. La incoherencia es digamos que una condición en la que vivimos muy fácilmente. Tenemos unas prácticas de vida, pero la realidad es otra, tenemos unos pensamientos, pero hablamos de otra forma. Entonces la coherencia es que haya unidad entre tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus actos. La incoherencia es cuando tenemos unos hábitos, pero no se reflejan en nuestra vida. La incoherencia es cuando trabajamos el amor, pero le hablamos feo a todo el mundo. Entonces la incoherencia lo que hace es que genera un cortocircuito, también genera enfermedades y nos aleja de la esencia porque en la energía hay una información y en el cuerpo hay otra. Y finalmente, la rigidez mental es una de las cosas que también más nos afectan porque nos atan a los esquemas mentales. Cuando somos rígidos mentalmente, no nos damos la oportunidad de cambiar, no nos damos la oportunidad de ver, no nos quitamos esquemas, todo lo que decimos es siempre lo importante y lo que tiene la razón. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no nos podemos mover. Con esa rigidez mental, lo que hacemos es invalidar el entorno y todo lo que es exterior lo consideramos mal. Ya, para terminar, una de las cosas más importantes que debemos tener presente, que nos aleja de la felicidad, están nuestros comportamientos y nuestra forma de ver la vida con respecto a los otros. Todos tenemos que tener claro que tenemos un propósito y ese propósito es ser feliz. Pero si ese propósito yo no lo tengo claro y no lo vivo a diario, me desenfoco. Entonces, ¿cómo me desenfoco? Criticando, juzgando, opinando sin necesidad, cambiando mis prioridades, dejando de preocuparme y de trabajar por mí para trabajar siempre por todo lo que es externo. Entonces, todo lo que nos rodea es muy importante y también digamos que es valioso en nuestra vida, pero siempre el trabajo y el propósito empiezan por uno mismo. Ya cuando tú lo has trabajado, relacionate con el entorno en paz. Entonces, los primeros pasitos tienen que ser siempre enfocados en uno. Entonces, como los primeros pasos siempre están enfocados en uno, vamos a ver qué cositas podemos hacer para nosotros levantar la energía. Entonces ahí es empezar a hacer como pequeños cambios o incluir pequeños comportamientos en nuestra vida para que nos ayude a vibrar más en ese estado de felicidad. El primer paso es reconocer que la felicidad nos pertenece. Reconocer que es un estado mío. Reconocerlo, así como nos dicen, la abundancia es parte de todo. La sabiduría es parte de todos. Así mismo es la felicidad. Es reconocerla como un estado propio. Lo segundo es la respiración. La respiración es un
un hábito que debemos adquirir, pero una respiración consciente, muy importante porque la respiración empieza a integrar todos mis cuerpos energéticos. En la respiración, al hacerla lenta, pausada, profunda, lo que hace es empezar a oxigenar mi cuerpo físico, empezar a liberar mis emociones, empezar a centrar mi pensamiento y conectarme con mi espíritu. La otra parte es empezarse a hablar de una forma positiva, empezar a tener pensamientos mucho más, que me acerquen mucho más a vivir ese amor propio, a que me conecten con el amor propio, el amor universal, lo que ya habíamos hablado ahora, y adicional, que sean decretos que me lleven a aceptar el estado de felicidad como mi estado de vida. La otra parte que es muy parecida a esta de los decretos, pues de decir decretos, es empezar a ser muy consciente de mis pensamientos, ser muy consciente de mis pensamientos negativos y empezar a tener como ese detector para empezarlos a cambiar. Cuando empecemos a darnos cuenta que tenemos un pensamiento negativo, digamos que eso nos disminuye la energía, nos contrae, porque nos preocupa y nos hace estar del lado del miedo, del lado del ego. Cuando empezamos a tener pensamientos positivos, nos lleva a tener confianza, a tener certeza. Y esa confianza nos acerca al lado del amor. Eh, Tratemos cuando estemos en el día, empezar a darnos cuenta que estamos pensando, porque vivimos en automático. Y en ese automático nos pasa el día y no nos damos cuenta que estamos pensando, y tuvimos una pelea, estamos quejándonos, estamos haciendo no sé qué. Empecemos a darnos cuenta, a tratar como que tener la intención del día de hoy me voy a dar cuenta cómo pienso. Y cuando seamos conscientes que nos estamos quejando, empieza a darle vuelta a ese pensamiento y empieza a darle una mirada de aprendizaje, algo positivo que tiene la situación o algo bueno que le podamos ver, para que empecemos a cambiar esa perspectiva. Y por último, el agradecimiento. El agradecimiento expande nuestra energía. El agradecimiento nos hace darle valor a las situaciones que estamos viviendo. Nos hace crecer y nos hace que en la vida que estemos viviendo hayan muchas más cosas para agradecer que para preocuparnos o para quejarnos. Ahora miremos cómo podemos sentir entonces esa felicidad. Bueno, no, entonces ya lo que hemos hablado es simplemente pues cómo fortalecer la felicidad, cómo conectarnos a ello, cómo también nos hemos alejado, de dónde proviene nuestro estado de felicidad y ya pues vimos cómo la sentíamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un trabajo ya personal que ustedes van a hacer a través de los ejercicios, del ritual y también con todo el conocimiento teórico que les vamos a regalar y que les entregamos en el documento anexo. Entonces esperamos que lo puedan hacer, que lo entiendan, que lo disfruten, que los llene de conocimiento y que les deje algo muy importante. Ya nos vemos entonces para la segunda parte. Chao. Chao.